Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo y le damos toda la gloria y toda la honra a nuestro amado Dios, porque en este día, por su gracia, podemos darle el culto que solo Él merece. Padre, gracias. Gracias por esa salvación tan grande que hemos podido recibir por tu gracia a través de la obra perfecta de Jesús el Cristo en la cruz. Gracias porque tú estás con nosotros a través del Espíritu Santo todos los días hasta el fin del mundo. Gracias porque tú nos guardas en el hueco de tu mano. Gracias porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Gracias porque abres camino donde no lo hay. Padre, que en este tiempo recibas toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza que solo tú mereces. Padre, quebranta todo el poder de la oscuridad, quita todo temor, quita toda inseguridad, quita toda incredulidad de nuestras vidas, y que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, esté guardando nuestros corazones y nuestras mentes en Cristo Jesús. Padre, recibe toda la gloria. Oramos en el nombre de Jesús el Cristo. Amén y amén. Y vamos a ver en este día la preciosa palabra del Señor que encontramos en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 12. Dice la preciosa palabra del Señor: Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Padre, gracias por tu palabra que es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo. Gracias porque tú siempre cumples tu palabra, que a través de tu palabra nos des sanidad de toda herida, de todo pensamiento incorrecto, que estés dándonos la plenitud, la llenura del Espíritu Santo, para que podamos levantarnos como tus testigos y cada día podamos alumbrar la luz de Cristo en cada lugar que estamos. Quebrantamos el poder de la oscuridad que se opone y oramos, Dios, en el nombre de Jesús el Cristo, que está vivo. Amén y amén. Estamos en un tiempo de sufrimiento, de tribulación, a través del coronavirus en muchos países, como también ahora en Corea del Sur, pues está volviendo una nueva ola de coronavirus y ya incluso están cerrando las iglesias. No se puede dar culto de manera presencial. Por supuesto, si uno no tiene el Evangelio, toda esta situación de la enfermedad es terrible, ¿verdad? Uno tiene pánico, estrés. ¿Qué va a ocurrir con mi vida? ¿Qué va a ocurrir con mis familiares? ¿Con mi empleo? ¿Qué va a pasar con mis hijos? Y uno está temblando, ¿verdad? Y es normal. ¿Por qué? No sabes lo que va a ocurrir, no sabes dónde aferrarte. Nosotros, por gracia de Dios, somos sus hijos. Y Jesús el Cristo ya tiene toda la victoria para nosotros. No estamos ya solos. El Señor está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero a veces, como no tenemos seguridad, nos movemos en las pruebas, en las tribulaciones, sin darnos cuenta caemos un poco en incredulidad y nos dejamos mover por lo que vemos, ¿verdad? Pero ciertamente, en ese tiempo, a través de la palabra, tenemos que saber quién soy yo. No quién soy yo como persona, eso no vale para nada. ¿Quién soy yo delante de Dios? ¿Quién soy yo conforme a la palabra de Dios, que es la verdad? Y nosotros, solo por gracia de Dios, a través de la obra suficiente y completa de Jesús el Cristo, somos hijos de Dios. Y eso es algo eterno. Por su gracia somos hijos de Dios. Somos las personas que Dios ha escogido por su gracia para cumplir la evangelización mundial. Eso somos nosotros. Por eso este tiempo de prueba, este tiempo de crisis, ciertamente en Cristo es una oportunidad.
Es el mejor momento para testificar la luz, porque cuando todos están temblando, cuando hay una situación tan difícil, ciertamente si estamos firmes en Cristo, somos testigos. La gente va a ver que Dios está con nosotros. Como vemos la vida del evangelista Pablo, allí camino de Roma, era preso, iba en un gran barco, pero vino una grandísima tempestad, hasta el punto que todos pensaban que iban a perder la vida. Eso habla de circunstancias difíciles en nuestras vidas, de grandes pruebas. Es lo mismo, ¿verdad? Ese barco ya no había quien lo controlara, iba a la deriva. Todos estaban esperando la muerte. Ni el patrón de la nave con todo su dinero podía cambiar esa situación, ni el piloto con toda su sabiduría humana podía salir totalmente de ese problema, ni el centurión romano, con todo su poder, con todo su ejército, podía detener esa tempestad. Pero allí estaba el evangelista Pablo, y él sabía muy bien quién era. Él era hijo de Dios. Él tenía el respaldo del trono celestial. Por eso, en Hechos 27-23 dice que Pablo, ¿qué hizo? No se estuvo quieto. Un hijo de Dios, sabiendo que Dios es nuestro Padre, que es todopoderoso, que tiene toda la respuesta. ¿Qué va a hacer? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Muy fácil, ir a su Padre, ¿verdad? Estar delante de Dios, orar, esa oración en el nombre de Jesucristo, que ciertamente Dios promete en su palabra darnos respuesta. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Pablo oró, Dios envió un ángel y le habló: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y he aquí, yo te he concedido a todos los que navegan contigo. Ahí vemos que Pablo estaba orando no solo por su vida, estaba intercediendo por toda la tripulación. Ese es un evangelista. Él, sabiendo quién era, sabía cuál era la función, por eso se levantó y les compartió la palabra. A través de la palabra ellos recobraron ánimo, porque ya habían perdido el apetito, ya hacía días que no comían esperando la muerte. Pero a través de la palabra del Evangelio, de ese Pablo que era un testigo, ciertamente pudieron recibir esa sanidad. Cambió el ambiente. Ya todos hacían lo que decía Pablo. Ni el patrón, ni el capitán, ni el centurión. Era el poder de Dios a través de Pablo. Todos reconocían que Dios estaba con Pablo. Por eso es muy importante que sepamos conforme a la palabra quién soy yo. ¿Quién soy yo? Ciertamente, cuando vienen pruebas, dificultades, lo más importante es que estemos saliendo de nuestro criterio, nuestra manera antigua de ver las cosas, nuestro pensamiento incorrecto, nuestras intenciones, todo eso tenemos que sacarlo y tenemos que coordinarnos a la palabra. Saber quién soy yo dentro de la palabra, saber qué bendiciones tengo, hay que coordinarse la palabra, salir de lo antiguo, que eso es lo que hace que Satanás me engañe por ahí. Si yo me coordino en la palabra y sé que soy un hijo de Dios, que Dios está conmigo, no solo voy a coordinarme, también voy a planificar en la palabra. ¿Por qué? Cada uno de nosotros tenemos nuestro plan, nuestros deseos. Son razonables, ¿verdad? Pero igual no tienen nada que ver con el plan que Dios tiene para nuestras vidas. Si yo me coordino en la palabra, sé que soy hijo de Dios y realmente es lo más importante para mí, voy a poder planificar, voy a ver qué es lo que Dios quiere, cuál es el plan absoluto de Dios en cada circunstancia, en cada situación. Y ahí voy a descubrir ese plan y luego voy a empezar a orar. A través de la oración, Dios va a levantar ese diseño para que se levanten las obras de la salvación. Pablo en el barco oró. A través de la oración Dios mostró ese diseño para poder salvar a toda la tripulación. Ni uno perdió la vida, como la palabra que Dios le dio a Pablo. Se cumplió, porque Dios siempre cumple la palabra. Por eso ciertamente, a través de Pablo, cambió totalmente esa crisis en una gran oportunidad de testificar
que Jesús es el Cristo. Por eso ciertamente a través de esta palabra no importa que se encuentren en pruebas, no importa que estén en medio de gran sufrimiento, en dificultad. Lo más importante que a través de la palabra podamos estar teniendo seguridad. ¿Quién soy yo? Todos aquellos que hemos recibido por gracia de Dios la salvación a través de poner nuestra fe en Jesús el Cristo, somos hijos de Dios, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, el poder, porque es algo tremendo de ser hechos hijos de Dios. Es una potestad tremenda, un poder grandioso. Somos hijos de Dios. Somos los protagonistas que el Señor ha escogido en este tiempo para que su evangelio llegue hasta lo último de la tierra. Somos hijos de Dios. Por eso ciertamente, no importa la situación que nos encontremos como hijos de Dios, tenemos esas 7 seguridades, esas 7 bendiciones que nos muestra la palabra de Dios. No solo somos hijos de Dios y el Espíritu Santo mora en nosotros, Él nos guía toda la verdad, siempre conforme a la palabra. No importa que tengamos que estar totalmente tomando decisiones cada día. Humanamente es muy difícil, ¿verdad? ¿Qué tengo que decidir? Pero ya el Espíritu Santo nos guía. Si estamos orando, si estamos tomando la palabra cada día, Dios nos va a guiar de manera precisa. Él nos va a guiar como ese buen pastor que va delante de las ovejas, guiándoles ese lugar de pastos delicados, de aguas tranquilas. Dios nos guía a través del Espíritu Santo. También como hijos de Dios, Dios responde nuestras oraciones. Por eso dice la palabra, clama a mí y yo te responderé, porque somos hijos de Dios. Y en este mundo hay una lucha espiritual contra Satanás y los demonios, pero Cristo ya ha vencido a Satanás. Por eso ciertamente, como hijos de Dios, tenemos la autoridad cuando oramos, cuando tomamos el pacto, cuando proclamamos el nombre de Jesucristo. La oscuridad huye, la luz de Cristo echa fuera toda la oscuridad y Dios envía a sus ángeles. Como vemos, el remanente de Daniel, ¿verdad? Estaba en una cueva, en un foso lleno de leones. Eso era impresionante. Qué situación bien difícil, ¿verdad? Pero él oraba. Él sabía quién era. Por eso oraba a Dios. Dios envió un ángel que cerró totalmente la boca de los leones. Y como somos hijos de Dios, tenemos ese respaldo. Somos ciudadanos de los cielos. Cada uno tenemos una nacionalidad humana. Pero hay algo que trasciende lo humano. Hay algo más importante. Es que somos ciudadanos de los cielos, como dice Pablo a los Filipenses en el capítulo 3, versículo 20. Somos ciudadanos de los cielos. Eso significa que nuestro respaldo es el trono celestial. Allí Dios con sus ejércitos nos respalda. Cuando oramos, envía a los ángeles y la oscuridad es quebrantada. Y la bendición más importante que tenemos es que Dios, por su gracia, nos ha escogido como los protagonistas para llevar este evangelio a todas las naciones, hasta lo último de la tierra. Por eso, aunque estemos en dificultades, tenemos que saber quién somos. Somos hijos de Dios, tenemos que disfrutar de esas 7 bendiciones tan tremendas. Como hijos de Dios, no importa que haya pruebas, dificultades, ya hemos sido liberados de esos 6 estados del no salvo. ¿Cuáles son? Las personas no salvas son totalmente siervas de Satanás. Están en problemas de idolatría, están con problemas mentales, con problemas físicos, problemas del destino, porque en ese estado van a ir una eternidad de infierno, y problemas de la siguiente generación. Ya como hijos de Dios, ya tenemos esa autoridad que hemos salido de esos 6 estados que llevan totalmente a la destrucción. Por eso tenemos que saber muy bien, a través de esta palabra, ¿quién soy yo? A la luz de la palabra, ¿quién soy yo para Dios? Y como hijos de Dios, podemos tener errores, por supuesto que sí. Pero ese estado de ser hijo de Dios, esa identidad, esa autoridad, no cambia en absoluto. Vemos David,
Él era rey. Ya a través de él Dios había obrado y le había extendido el reino como nunca. Él se relajó. Y en nuestra vida de fe el tiempo más difícil no es la dificultad, porque eso nos ayuda a aferrarnos a Cristo. Es el tiempo donde todo parece que está bien. Eso es lo más peligroso. ¿Por qué? Porque nos desconfiamos. Y ahí David ya no fue a luchar a la batalla, ya tenía todo el reino y se quedó allí sin hacer nada en el palacio. Y ahí, en ese tiempo libre, empezó a mirar lo que no debía y terminó cometiendo adulterio con Betsabé, que era una mujer casada. Y bueno, vino un gran problema, por supuesto. Se había equivocado gravemente. Para intentar tapar su pecado, ¿qué hizo? Lo estropeó todavía más. Hizo llamar al esposo de Betsabé que estaba luchando en la batalla. Pero como era un hombre fiel, no había manera de engañarlo. Y al final tuvo que enviarlo a la batalla y decir que lo pusieran en primera línea, porque sabía que ahí lo iban a matar, como así fue. Es decir, no solo cometió adulterio, sino que cometió asesinato. El rey David, dice la palabra que era una persona con un corazón conforme al corazón de Dios, pero él se equivocó siendo hijo de Dios. En ese estado, aunque se había equivocado, él tuvo un hijo con Betsabé, de esa infidelidad, de ese adulterio, y por supuesto a Dios no puede engañarle, ¿verdad? Por eso Dios envió el profeta Natán y a él le dijo que realmente lo había hecho mal. En ese momento, ¿qué hizo David? Se arrepintió de corazón, se arrepintió delante del Señor. En ese momento él, al pedir perdón al Señor, ciertamente Dios lo perdonó. Pagó las consecuencias porque por su pecado ese niño murió. Pero él se arrepintió y Dios lo restauró. Él nunca, por esa equivocación, perdió ese estado de ser hijo de Dios, porque eso es algo eterno. Por eso podemos tener ese momento que nos equivocamos, que tenemos errores, pero por supuesto tenemos que confiar que pidiendo perdón al Señor, el Señor nos restaura, nos perdona, nos limpia de toda maldad. También como hijos de Dios hay momentos que podemos caer en incredulidad. Fíjense la vida de Pedro, él que estuvo 3 años y medio con el Señor, en el momento más difícil lo negó 3 veces. El Señor se lo había dicho por adelantado. Él dijo que iba a entregar su vida, pero a la hora de la verdad, en ese momento, lo negó 3 veces. Dice la palabra que el Señor lo miró y lloró amargamente. Y totalmente Pedro se desanimó, había fallado al Señor. Y se fue a pescar a Galilea, pensando que ya todo había terminado. Pero el Señor resucitado fue a su encuentro. ¿Para qué? Para restaurarlo con la palabra. Una vez lo restauró, lo llevó al monte del Olivar juntamente con los otros discípulos, y allí de manera concentrada durante 40 días pudo darles sanidad con la palabra. Allí pudieron ser transformados y ese Pedro se levantó como un protagonista para la evangelización mundial. Por eso podemos equivocarnos, podemos tener errores siendo hijos de Dios, pero no por ello dejamos de ser hijos de Dios. Dios utiliza todas esas cosas porque Él es soberano. Estamos en un proceso, Dios nos guarda en el hueco de su mano y ciertamente esas cosas nos ayudan para bien, para que nos demos cuenta que solo Jesús el Cristo, no hay nada más, todo lo demás no funciona. Tenemos que aferrarnos solo al pacto eterno de Jesús el Cristo. Por eso, cuando estamos tomando el pacto y orando, ciertamente Dios obra y nos responde 24 horas. ¿Por qué? Porque somos sus hijos. Ciertamente Dios no cambia, es inmutable, es eterno. Y nosotros tenemos la identidad, la autoridad de ser hijos, aunque seamos a veces con fallos, errores, Dios no cambia. Y cuando oramos en el nombre de Jesucristo, Él da respuesta 24 horas porque somos sus hijos. Y Él nos ha llamado en esta época como esa figura principal para la evangelización del mundo.
Por eso, aunque pueda parecer que somos débiles, aunque pueda parecer que no tenemos nada, el Señor nos da su palabra, el pacto eterno de Jesucristo, y a través de él, ciertamente, tenemos todo. Esa es la verdadera respuesta. No busquen otro tipo de respuestas. Dios nos ha dado todo en Cristo. Y tenemos que descubrir que es nuestra porción, que nunca nos será quitada, que es suficiente para nosotros. Como hijos de Dios tenemos todas las bendiciones en Cristo. Por eso en el Antiguo Testamento, para que pudieran ser liberados de la esclavitud, allí le dio el pacto de Éxodo 3:18, el sacrificio de sangre, que es un tipo, una sombra de Jesús el Cristo que iba a morir en la cruz para darnos esa verdadera liberación. Cuando estaban totalmente en el cautiverio en Babilonia, allí Dios les dio la palabra, el pacto. Isaías 7:14, Emmanuel, Dios con nosotros, a través de el nombre de Jesucristo, ciertamente es la única manera de salir de todo desastre, de toda confusión, de toda colonización, porque solo a través del pacto de Cristo tenemos todas las respuestas. También el Señor resucitado dio ese mensaje tan importante. ¿Cuál es? Id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Id hasta lo último de la tierra. Y también Hechos 1:8. Hasta lo último de la tierra, ser testigos. Para eso prometió el poder, ¿verdad? Para ser testigos, para llevar este evangelio hasta lo último de la tierra. Por eso les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, que en medio de las pruebas, las tribulaciones, las situaciones difíciles que como hijos de Dios podemos enfrentar, ahí tenemos que ver conforme a la palabra que es eterna, ¿quién soy yo? Y a través de Jesús el Cristo somos hijos de Dios, somos los protagonistas que Dios ha llamado, ha escogido, está preparando, está capacitando para hacer y cumplir la evangelización mundial, que es el deseo de Dios. Y algo muy importante para que se levante ese movimiento de evangelismo bíblico es la oración, ¿verdad? Tenemos que estar orando 24 horas, experimentando ese respaldo del trono celestial a través de nuestras oraciones. Se va a levantar esa respuesta que trasciende el tiempo y el espacio, y se va a abrir las puertas, se va a abrir el camino para que el nombre de Jesucristo sea proclamado con poder. Por eso, en este tiempo, como cada viernes, tenemos la bendición de poder estar orando juntos. Esa oración conforme al pacto. Y Dios, por su gracia, a través de Jesucristo, Él nos permite disfrutar de esos 5 poderes que aparecen en la palabra, que son para sus hijos, y tenemos que orar cada día para experimentarlos. ¿Para qué necesitamos el poder? Por supuesto, para ser testigos, para proclamar el nombre de Jesucristo. Por eso en este tiempo me gustaría que pudiéramos tener un tiempo de orar juntos, delante del Señor. Vamos a hacer esa oración delante de Dios, aferrándonos al pacto. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo, que puedan estar cerrando los ojos y repitiendo esta oración, que la estén repitiendo, haciéndola de corazón delante del Señor. Dios Padre, te agradezco, porque en este momento permites que pueda orar aferrándome al pacto de Jesús el Cristo. Yo creo que Jesús el Cristo solucionó todos los problemas en la cruz. Él es el dueño de mi vida. En este momento
Lléname con tu Espíritu Santo. Creo que Jesús, el Cristo, es el verdadero profeta, el verdadero sacerdote y el verdadero Rey. Te agradezco por abrirme el camino para encontrarme contigo. Te agradezco por liberarme de los desastres y las maldiciones que vienen como consecuencia del pecado original, del pecado personal y del pecado de mi familia. Gracias por sacarme de la esclavitud del diablo. Gracias por poder disfrutar de mi identidad y la autoridad de ser un hijo de Dios. Ahora vamos a orar por el poder espiritual. Necesitamos cada día ese poder espiritual. Repita conmigo, que en este momento pueda recibir el poder espiritual de parte de Dios. Padre, dame ese poder espiritual para tener victoria en la lucha contra mi yo, en la lucha contra este mundo, en la lucha contra la oscuridad. Que toda incredulidad, que todo humanismo, que toda debilidad espiritual sean sanadas en el poderoso nombre de Jesucristo. Que pueda disfrutar de Manuel las 24 horas, aferrándome solo al pacto de Jesús el Cristo y al pacto de la evangelización mundial. Vamos a orar por el poder de la sabiduría. Toda la sabiduría viene de parte de Dios. Vamos a orar para que Él nos dé esa sabiduría para ser testigos. Repita conmigo. Padre, que sea lleno de tu sabiduría. Permíteme recibir tu sabiduría que vence todas las ideologías, todas las filosofías y todos los engaños de este mundo. Que pueda ver de verdad el campo y entender el plan que tú tienes para salvar mi región. Dame la sabiduría para esperar o para actuar recibiendo tu guía. Que toda incredulidad, que toda la confusión que oscurece mis pensamientos, que toda ignorancia que viene de las fuerzas de las tinieblas sean derrumbadas en este momento. Oro en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a orar también por el poder físico, el poder de la salud. Necesitamos salud, ¿verdad? Para ser testigos, para proclamar el Evangelio. Por eso, en este tiempo, le invito a que pueda repetir esta oración. Padre, dame la salud física para cumplir tu misión. Permíteme ese poder físico para vencer toda debilidad, para vencer toda enfermedad y poder levantar el movimiento del evangelismo. Que cada día pueda hacer ejercicio, pueda comer correctamente y sobre todo pueda ser lleno del Espíritu Santo para que no tenga problemas de salud y pueda levantarme como tu testigo. Padre, que pueda levantar las alas como las águilas para proclamar tu Evangelio. En el nombre de Jesucristo. Amén.
también Dios tiene preparada esa economía de la luz. ¿Para qué? Para hacer el evangelismo, las misiones, para levantar los remanentes. Por eso, que estemos orando también por el poder económico para el reino de Dios. Repita conmigo: Padre, permíteme el poder de la economía para proclamar tu evangelio en todo el mundo. Que pueda restaurar esa economía para salvar la iglesia, para levantar a las siguientes generaciones, para proclamar tu evangelio hasta lo último de la tierra. Padre, levanta la economía de la luz en mi vida para que pueda cumplir las misiones, la evangelización mundial. Te lo pido en el nombre de Jesús el Cristo. Amén. Y vamos a orar también ese quinto poder, el poder de los discípulos. El Señor dice: id y haced discípulos a todas las naciones. Por eso le invito a que repita esta oración. Padre, permíteme el poder de los discípulos para que se levanten las obras del reino de Dios en mi campo. Permíteme la bendición del encuentro con esos discípulos preparados. Tú tienes esos discípulos y remanentes en mi campo. Que estés abriendo la puerta para que los pueda encontrar y se pueda levantar un equipo para conquistar nuestra región, nuestra nación y hasta lo último de la tierra. Te lo pido en el nombre de Jesús el Cristo que está vivo. Amén y amén. Podemos estar enfrentando problemas grandes, pequeños y problemas de verdad que nos puede parecer que son humanamente imposibles, pero Jesús el Cristo tiene toda la victoria para nosotros. Él nos dice en su palabra: invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. También dice en Romanos 8:39: ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ciertamente nada nos separará del amor de Dios, porque Él nos ha tomado con su mano poderosa. No por nosotros que somos débiles, sino que Él nos ha tomado y Él no nos deja, somos sus hijos. Por eso Él nos sostiene en medio de los problemas. Salmo 23:4: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Podemos estar confesando como el salmista David. Él pasó por muchos valles de sombra de muerte, sufrió una persecución injusta del rey Saúl, pero ciertamente él no tenía ningún temor. ¿Por qué? Porque Dios vivo estaba con él. Igual Dios vivo está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso, si se encuentra en problemas, no mire el problema más, mire a Jesús el Cristo, que es el autor y consumador de nuestra fe. Mire a Jesucristo y tome el pacto de Cristo, que tiene toda la victoria para nosotros. Y le invito que podamos estar haciendo esta oración también delante del Señor. Repita conmigo: Padre, gracias, porque a través de Jesús el Cristo, tú siempre estás conmigo, tú siempre me guías. En este momento, que toda la obra de las tinieblas que intentan moverme a través de este problema sea quebrantada en el nombre de Jesús el Cristo. Que pueda dejar todo mi temor, que pueda dejar toda mi inseguridad, toda mi incredulidad,
frente a Cristo y pueda tener la verdadera paz que sobrepasa todo entendimiento. Padre, como dices en tu palabra, que pueda ver que este problema es en verdad una respuesta para que tu nombre sea glorificado, para proclamar tu evangelio, para ser tu testigo. Aunque parezca que estoy en fracaso, ayúdame para que no caiga en desánimo, para que pueda aferrarme al pacto eterno de Jesús el Cristo, que solucionó todos los problemas. Padre, que pueda experimentar la obra del Espíritu Santo, que pueda creer que tú ya tienes la victoria preparada para mi vida. Oro en el nombre de Jesús el Cristo. Amén. Y podemos encontrarnos en diversas pruebas que en su momento no son nada fáciles, ¿verdad? Son bien difíciles humanamente, pero ciertamente Dios está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. En Santiago 1, 2 y 3 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Dios permite esa prueba para realmente bendecir nuestras vidas. Dice en Romanos 8:28: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas, dentro de Cristo, todas las cosas nos ayudan para bien. Por supuesto, también esa prueba, aunque en su momento no lo entendamos, ¿verdad? Por eso aférrense a la palabra en medio de esta prueba. Primera de Corintios 10:13: sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Juntamente con la tentación, Cristo da la salida, nos da la victoria para que podamos soportar. Por eso, si se encuentra en medio de esa prueba, que podamos estar haciendo esta oración delante del Señor. Repita conmigo: Padre, gracias, porque puedo creer que tu gracia me sostiene, porque creo que tú me proteges en medio de esta prueba. Puedo creer que tú tienes el mejor plan para mi vida. Padre, quita en este momento todo engaño de Satanás, que quiere traer incredulidad, que quiere traer desánimo a mi vida. Te lo pido en el nombre de Jesús el Cristo. Padre, que pueda ver que esta prueba es la mejor oportunidad para que tu nombre sea proclamado con poder. Creo que tú vas a levantar grandes obras a través de esta prueba. Creo que tú vas a abrir camino para darme la victoria. Que me pueda aferrar al pacto de Jesús el Cristo, que solucionó todos los problemas en la cruz. Que me pueda levantar como tu testigo. Te lo pido en el nombre de Jesús el Cristo. Amén. Y podemos estar en medio de una enfermedad. Hay enfermedades que vienen por no alimentarse bien, otras que Dios permite con una razón, otras a causa del pecado, otras a consecuencia de la obra de Satanás. Pero ciertamente Jesús el Cristo es el verdadero sanador. Dice el Salmo 103, 3 y 4, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias.
el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Dice el Salmo 147:3, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Y en Isaías 53:5 dice, y por su llaga fuimos nosotros curados. A través de la obra completa, suficiente de Jesús el Cristo en la cruz, por sus llagas fuimos nosotros curados. Jesús el Cristo es el verdadero sanador. Y si estamos en medio de una enfermedad, es el momento más importante para aferrarnos al pacto de Jesús el Cristo, para poner nuestra fe en Él. Por eso, si se encuentra en medio de una enfermedad, le invito que pueda estar repitiendo al Señor esta oración. Padre, gracias, porque Jesús el Cristo es mi verdadero sanador. Que las fuerzas de la oscuridad que están obrando a través de esta enfermedad en mi vida sean echadas en el nombre de Jesucristo. En este momento, sana toda enfermedad de mi cuerpo. En este momento, dame fuerzas físicas. En este momento, sana toda herida en mi corazón. Sana toda enfermedad en mi mente. Sana mi espíritu en el nombre de Jesús el Cristo. Que esta enfermedad sea el mejor tiempo para mirarte solo a ti, para aferrarme al pacto de Jesús el Cristo, disfrutando 24 horas de Emmanuel. Dame la verdadera sanidad para levantarme como tu testigo, para que mi familia sea salvada, para que muchas personas que están sufriendo enfermedad puedan ser sanadas. Padre, muchas gracias porque tú siempre respondes mis oraciones. Oro en el nombre de Jesús el Cristo, que está vivo. Amén y amén. Padre, muchísimas gracias por este tiempo que tú permites. Gracias por esa bendición que tenemos de la oración. Tú dices en tu palabra, clama a mí y yo te responderé, pedid y se os dará. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Gracias porque tú respondes ciertamente nuestras oraciones, porque somos tus hijos. Padre, te pido que bendigas poderosamente cada hermano y hermana que nos escuchan. Pido tu gracia y tu bendición sobre sus vidas. Padre, que puedan estar coordinando sus vidas totalmente en tu palabra, saliendo de todo criterio humano, que puedan planificar sus vidas, ver realmente cuál es el plan que tienes para ellos, que puedan disfrutar esa oración a través de la cual levantas ese diseño para salvar sus familias, sus campos. Obra, Padre, poderosamente, en el nombre de Jesús el Cristo. Quebranta toda incredulidad, toda inseguridad en el nombre de Jesucristo. Padre, que estés obrando en cada una de las familias que representamos. Padre, que se levanten tus obras en nuestras familias, que toda la oscuridad, toda obra de Satanás sea quebrantada. Rompe, Dios, toda herida, desastre, maldición, en el nombre de Jesucristo. Que estés obrando poderosamente con el poder de tu Espíritu Santo. Padre, que estés levantando esas obras de salvación. Padre, levanta, une nuestras familias, para que tú seas glorificado con poder en el nombre de Jesús el Cristo. Padre, que estés obrando en cada uno de los países hispanos. Dios, levanta las iglesias, los pastores, los remanentes, los líderes, cada hermano y hermana en el nombre de Jesucristo, que dentro del pacto de Cristo
levantes ese movimiento del evangelismo bíblico para que se puedan estar conquistando cada una de las naciones hispanas, para que se rompa toda idolatría, para que se salga de todo legalismo, misticismo, para que el Evangelio de Jesús el Cristo sea proclamado con poder. Padre, gracias porque tú siempre cumples tu pacto, que sigas levantando esos discípulos con poder. Padre, levanta tu Iglesia mundial, que juntos en unidad seamos utilizados para llevar este Evangelio hasta lo último de la tierra. Padre, que Señor Jesucristo venga en su segunda venida. Obra con poder, Señor. Padre, te damos toda la gloria y oramos en el nombre de Jesús el Cristo que está vivo. Amén y amén. 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 Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, que puedan estar disfrutando esa bendición que tenemos de la oración, que puedan orar 24 horas, tomando el pacto de Jesús el Cristo que ha consumado todo, que puedan estar orando. A través de la oración se levanta ese poder que transforma el mundo. A través de sus oraciones cambian vidas, cambian familias, cambian naciones. Esa es la respuesta que tenemos, esas respuestas que en verdad trascienden el tiempo y el espacio. Por eso que sigan disfrutando de esa oración continua, continuamente, alabando, dando gracias en la mente, que lo estén haciendo continuamente, van a poder estar realmente viendo cómo Dios abre las puertas para compartir el Evangelio a través de la oración. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. Mañana también, Dios mediante, a las 10 de la noche, horario de Corea del Sur, tenemos el tiempo del mensaje núcleo. Les pido que sigan orando para que el Señor, por su gracia, nos dé la palabra que necesitamos. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo.